Entonces, buenas tardes. El caso de hoy lo titulé Quistes iridociliares en ultrabiomicroscopía. El caso lo vi en conjunto con la doctora María Catalina Ferreira Salazar, docente de imágenes diagnósticas. Se trata de una paciente que llega para la realización de una ultrabiomicroscopía, traía una historia clínica que reportaba que una paciente de 29 años asistía a un control, estaba asintomática, sin ningún antecedente de importancia. En el momento de la valoración se le evidenció agudeza visual en ambos ojos sin corrección de 20/20, tusiones y versiones sin alteración, y al realizarle el cobertest evidenciaron una esoforias intermitente. En el segmento anterior, pues no dispongo de fotos. Le encontraron en el segmento anterior del ojo derecho un iris con una zona elevada a nivel del meridiano de las 10, un cristalino transparente. El ojo izquierdo, córnea clara, sin alteraciones, cristalino transparente. La presión intraocular estaba en 11. Para ambos ojos, el fondo de ojo estaba dentro de límites normales y se le dio una impresión diagnóstica de un quiste iridiano del ojo derecho, una esofora intermitente. Le deciden solicitar una ultrabiomicroscopía del ojo derecho, iniciar trabajo con ortóptica y la citan a control con resultados. Entonces, cuando llega con nosotros, se le realiza una ultrabiomicroscopía. Entonces, lo que van a evidenciar ahora son hallazgos del ojo derecho a nivel del meridiano de las 9. Como ustedes pueden observar, vamos a encontrar que hay una imagen quística con bordes hiperreflectivos, con un centro anecoico que nos está generando una apariencia de un pseudo iris plató con disminución a nivel del ángulo iridocorneal. Estaba más o menos en 15 el ángulo, 15 grados cuando se le realizó la medición. Entonces, esto es para que observen cómo, pues cuando se estaba realizando el corte a nivel del meridiano de las 9, y se realiza un nuevo, perdón, se le realiza un nuevo, se trabó esto. Perdón un segundo, es que el equipo está. Ok, se le realiza, Ahí se vio. Siga. ¿sí? Se realiza un corte a nivel del iris y vamos a encontrar que hay múltiples quistes a nivel del estroma iridiano, a nivel del meridiano de las 9. Entonces, cuando se les hacen todos los cortes, vamos a encontrar que cuando utilizamos el corte para evaluar córnea, encontramos que la córnea tenía un grosor de 560 micras, la cámara anterior tenía un diámetro de 3.13 milímetros, y vamos a encontrar la presencia del quiste iridociliar localizado a nivel del meridiano de las 9, que tiene un diámetro de 1.79 axial, 1.06 anteroposterior y un diámetro transverso de 1.37 milímetros, asociados a otros dos quistes localizados a nivel del estroma iridiano, por lo cual decidimos realizarle la ultrabiomicroscopía en el ojo izquierdo. Aquí en el ojo izquierdo lo que vamos a encontrar es que es en el meridiano de las 10, vamos a encontrar un quiste similar de aproximadamente 1.2 con 1.80 de anteroposterior. Aquí no hay compromiso a nivel del ángulo. Y cuando le hacemos el corte a nivel del iris, podemos encontrar que hay múltiples quistes igual de paredes hiperreflectivas con centro hipoecoico que tienden a confluir. Entonces, pues se dio el diagnóstico de un paciente con ángulos abiertos, excepto a nivel del meridiano de las 9 en el ojo derecho, con múltiples clísticos iridociliares, un pseudo iris plató, ojo izquierdo con múltiples quistes a nivel iridostromal. Y pues los aprendizajes de este caso vienen pues para recordar que los quistes primarios tienden a ser congénitos, son esporádicos. En los adultos tienden a localizarse más a nivel del epitelio, en el estroma de los niños. La ultrabiomicroscopía es el método de lesión diagnóstica. Normalmente pues tiende a ser una patología que es asintomática, por lo cual no requiere ningún tratamiento, solo seguimiento.
Y siempre hay que pues de importancia la localización del iris y los cambios a nivel de esta lesión, si es un centro hiperecoico o hipoecoico, para descartarlo con el melanoma iris. Porque es importante en este caso los quistes por las complicaciones secundarias. Dependen del tamaño, su localización y la compresión pueden generar un síndrome iris plató y nos puede generar un cierre angular, nos puede generar un síndrome de dispersión pigmentaria, nos puede generar un glaucoma ángulo cerrado, catarata focal, solución del cristalino y nos puede generar una inflamación a nivel del iris y generar una iritis. También es importante realizar en estos pacientes pues la gonioscopía en el momento de la valoración y por eso les traje en este caso el día de hoy. Gracias. Pero, Gianni, esta paciente no estaba sintomática ni tenía problemas, ¿cierto? No, estaba asintomática totalmente, doctor. Solo que cuando la vieron en la biomicroscopía le evidenciaron como la lesión elevada a nivel del meridiano de las 10 en el ojo derecho y le solicitaron la ultrabiomicroscopía. Sí, yo solo quería comentar porque se hizo una mención en la presentación de lesiones de iris, que cuando hay que operar estas lesiones del iris, eh, pues es mucho más fácil que ponerse a hacer incisiones grandes y meter tijeras, es meter un vitrectomo, ¿no? Sobre todo con los vitrectomos tan finos que tenemos hoy en día, pues se pueden hacer resecciones de lesiones del iris muy, muy precisas. Listo, gracias. Muy buen Gracias. caso. Muchas gracias, Yanni. Continúa, Cata. Bueno, entonces yo les voy a presentar un caso. Es un paciente que vimos con el doctor Diego Moreno en la consulta de oftalmología general y lo titulé estrabismo. Entonces, en la valoración inicial, esta es una paciente femenina de 27 años, originaria y procedente de Cali, y consulta porque quiere operarse los ojos para enderezárselos. Entonces, ella tiene un cuadro clínico desde la infancia consistente en una exotropia, un estrabismo, una desviación de la mirada y que no se ha realizado tratamientos previos con ortóptica u otros. Los antecedentes son completamente negativos. Entonces, esta es la paciente. En cuanto a la valoración inicial, tiene una agudeza visual del ojo derecho con corrección de 20/20 y el ojito izquierdo es de 20/200. Estas imágenes las trae con el doctor Moreno y este es el cover test que le realizamos a la paciente, pues claramente simulado por, como ven el dibujo acá. Entonces, en la primera imagen de la izquierda, cuando se ocluye el ojo a la izquierda y se realiza la desoclusión del mismo, entonces vemos que hay una exotropia derecha y en la imagen de la derecha, entonces cuando se ocluye el otro ojo y ella está fijando con el ojo derecho, al retirar el cover, entonces vemos que hay una exotropia izquierda y se determina que es una exotropia alternante. Estos son los movimientos oculares de la paciente. Ella tiene en posición primaria una exotropia, aquí se evidencia, pero en los diferentes movimientos oculares no vemos ningún tipo de restricción cuando se evalúan los rectos ni los oblicuos. Entonces, al fondo de ojo es muy importante, pues en cuanto a la presión estaba normal y la biomicroscopía estaba sin alteraciones, y lo que encontramos al fondo de ojo del ojo derecho fue una persistencia de la membrana hialoidea, y en el ojito izquierdo lo que encontramos fue una mielinización de las fibras nerviosas de este ojito. Eso lo queríamos traer porque es la primera vez que vemos un paciente con estas dos al tiempo. Se citó el paciente a valoración por ortóptica, en donde la cual se tomaron medidas de cerca que tenía con la corrección de 45 dioptrías y unas medidas de lejos con 55 dioptrías. En la valoración de optometría vemos que el ojito izquierdo con menos 10/50 mejoraba a una agudeza visual de 20/30. Le hicimos también cuando ingresa al control, entonces con los resultados de las valoraciones de optometría y ortóptica, también trae entonces un estudio de una tomografía en la cual la utilizamos precisamente era para la posición y la planeación de la colocación del lente en cámara anterior, que es el Artisan, precisamente planeando debido a la miopía tan alta que tenía la paciente. Aquí entonces lo que evaluamos es el recuento endotelial
que tenía un buen recuento endotelial, y el ADC, que es el volumen de, el volumen de cámara anterior, que debía estar mayor de 3, el ángulo que debía estar mayor de 30, que aquí es el ángulo de 37, y el AS que es mayor de 3 milímetros, y en ella tenía un ancho de cámara anterior de 4.11 milímetros, determinando que era una cámara anterior buena como para poner el lente. Este es entonces lo que se manda pues precisamente para hacer el cálculo y para pedir entonces el lente para la cirugía. Entonces, con la queratometría, con la refracción y la corrección axial para hacer entonces el plan quirúrgico. Entonces, este es el resultado del cálculo del lente, en el cual vemos que la esfera equivalente es de menos 10 dioptrías. Entonces, acá también está la cámara, la paquimetría, que es de 584 micras, que es un buen lente, y entonces el lente de preferencia es un Artisan 204. Entonces, en cuanto a la valoración inicial, determinamos que este es un paciente que tiene una anisometropía con una exotropia alternante, y lo que se determinó fue ofrecerle a la paciente un tratamiento con lente de contacto o con un implante de lente en cámara anterior en el ojito izquierdo, y una cita nuevamente con oftalmología para la toma de las medidas, ya con la corrección, para determinar si requiere, determinar la necesidad de una cirugía de estrabismo. Entonces, en cuanto a los aprendizajes, siempre debemos tener en cuenta que los pacientes con exotropias alternantes generalmente pueden tener una adecuada agudeza visual en ambos ojos, y en el caso de la paciente, como tenía una miopía alta, ella tenía una buena fijación de cerca y una mediana fijación de lejos, que eso fue lo que nos mostraron entonces las valoraciones. Es muy importante en estos pacientes que se van a realizar cirugías de estrabismo, realizar el fondo de ojo, y en todos, pues porque uno no sabe lo que se puede encontrar, como nosotros nos encontramos con la vascularización, la vasculatura fetal persistente, que esta entonces es para recordar que es un remanente de la porción posterior de la vaina fibrosa de la arteria hialoidea hacia el disco óptico, y está muy comúnmente asociada con la presencia de ambliopía y estrabismo. Y también la minimización de fibras nerviosas en el ojo contralateral, que es la ausencia, que se produce por una ausencia de la regulación sobre la migración de los oligodendrocitos a través de la lámina cribosa o la cabeza del nervio óptico, y por ende se va a generar entonces la formación de fibras mielínicas aberrantes entonces a nivel de la retina, y esta también está asociada con miopía alta, ambliopía y estrabismo. Eso era todo lo que les traía por hoy. Sí, muy importante la mención de el fondo de ojos, ¿no? No se imaginan la cantidad de pacientes que se ven que están en tratamiento de ambliopía. Les han dicho que tienen ambliopía y les están ocluyendo el ojo bueno y tienen una lesión de fondo de ojo. O sea, no es ambliopía, sino que tienen un daño severo en la retina. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Gracias. Catalina, en estos pacientes me llama la atención que con la mielinización de fibras ópticas y esa miopía tan alta, esa paciente llegara a 20/30 con la corrección. Sí. O sea que es una cosa que hay que aprovechar en ella, y es seguramente lo que están tratando de hacer con el lente de contacto y de pronto con el lente Artisan. Sí, porque todos los casos que yo he visto de mielinización tienen unas miopías altas y una visión muy mala. Entonces, a pesar de la corrección. Entonces, me parece muy válido que estén esperando hacer, o sea, verla con la mejor corrección posible para ver qué desviación tiene, y ya después pensar en la cirugía. Muy seguramente, pues no va a ser 45, va a ser de pronto 35 o 30 dioptrías la desviación, pero pues muy interesante el caso, muy bonitas las fotos. Sí, gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, André. Sí, vale. Entonces, este es un caso que vimos en la consulta del doctor Castro de una hipertensión ocular secundaria a silicón.
Es una paciente con antecedente de vitrectomía más silicón que acudió por un cuadro de 10 días de evolución de dolor ocular asociado a ojo rojo en ojo derecho. Fue valorada inicialmente por teleconsulta, donde se le indicó manejo con Critantec, atropina y Disalot, pero por persistencia del dolor, pues se le indica acudir presencialmente. A esta consulta llegó con una hipertensión ocular por bloqueo pupilar por silicón y una cámara anterior en atalamia, con una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de manos y una PIO en 43. No tengo imagen de esa consulta, pero pues aquí podemos observar un bloqueo pupilar por aceite de silicón en cámara anterior. Entonces, pues en este momento se le realizó una extracción de silicón por incisión superior con cuchillete de 1.5 milímetros y luego inferior para formar la cámara. Entonces aquí pues vemos también unas imágenes de cómo se vería a la biomicroscopía una cámara en atalamia. La paciente como antecedentes quirúrgicos tenía en primera instancia una vitrectomía posterior por desprendimiento de retina, luego se le realizó extracción de lente intraocular más retiro de restos capsulares y posteriormente se le hizo una revisión de vitrectomía más drenaje de líquido subretinal a través de agujero macular, más endoláser, más inserción de silicón en ojo derecho que se realizó el 30 de noviembre del 2020 y este pues se hizo por redesprendimiento de retina. La paciente refiere haber estado boca arriba porque tuvo un posoperatorio de cirugía gástrica por peritonitis y perforación intestinal por una masa en colon y pues en el momento presentaba una colostomía. Esta es una imagen sí de la paciente posterior al procedimiento en la que ya vemos que se reformó pues totalmente la cámara y la PIO le descendió a 10. Se continuó igual manejo tópico. Luego, a los 4 días, reconsulta nuevamente por sintomatología de dolor y ojo rojo en ojo derecho. En esta consulta se obtuvo una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de manos, en el izquierdo era 20/20. Se encontró la biomicroscopía atalamia superior con una cámara inferior formada. Tenía iridectomía inferior permeable, sinequias anteriores en 360 grados y silicón en plano pupilar. Al fondo de ojo, una retina aplicada, silicón en cavidad vítrea. La PIO en ese momento era de 44. En este momento, entonces, se le decidió realizar una paracentesis previa aplicación de anestésico local, yodopovidona y colocación de blefarostato. Paracentesis con aguja de 30. Se logró reformar la cámara sin complicaciones y logrando disminución de la PIO a 14. Pues la paciente se dejó un tiempo afuera del consultorio, se volvió a valorar y pues ya le disminuyó a este valor. Como diagnósticos, cirugía de vitrio posoperatorio en el ojo derecho, una hipertensión ocular en ojo derecho y como conducta se decidió suspender el Disalot y continuar manejo con atropina y Critantec. Y se le indicó pues ya en este momento retiro de silicón del ojo derecho más trabeculectomía. Como aprendizajes, el glaucoma secundario es una complicación frecuente y grave que se presenta en un 11 a 44% tras la utilización del aceite de silicón en la cirugía vitreoretiniana. El bloqueo tardío por silicón siempre está asociado a una mala posición. La presencia de aceite de silicón emulsificado en cámara anterior se presenta en un 0.7% hasta 56% de los pacientes. Aquí pues la malla trabecular se puede obstruir por impidiendo el drenaje del humor acuoso. El control de la PIO pues debe ser precoz y agresivo para minimizar la isquemia a nivel de la retina y también del nervio óptico. Primero se debe intentar pues controlar la PIO con fármacos hipotensores tópicos o sistémicos y pues si esto ya no fuese suficiente,
pues ya es necesario realizar tratamientos más agresivos, como la aspiración precoz del aceite de silicón, pero pues esto también podría aumentar la probabilidad de desprendimiento en un 11 a 33% de los pacientes. Y también, pues como en el caso de la paciente, ya otros procedimientos, pues si no sirven ninguna de estas medidas, como la trabeculectomía o dispositivos de drenaje. Y pues este es el caso que tenía para mostrarles el día de hoy. Sí, este caso ilustra muy bien cómo a veces la vida real nos enfrenta a unas situaciones pues totalmente fuera de lo usual, en donde pues todo lo que usted haya estudiado, leído o hecho no le sirve. Tiene que ingeniárselas, tiene que inventar. Yo es la primera vez en la vida, 40 años, que intentaba un procedimiento así. Primero, miren, usted le tiene que hacer una cirugía de silicona a una paciente que tenía una degeneración miópica severa con un agujero macular. Entonces, pues la indicación del silicón es muy clara. Pero ¿quién va a prever que esa señora va a hacer un cuadro abdominal severo y va a estar hospitalizada un mundo de días boca arriba y va a salir con una colostomía séptica y en muy mal estado general? Y le llega a usted al consultorio con una modalidad de bloqueo pupilar que no es la usual. La modalidad de bloqueo por silicón es que el silicón se viene a la cámara anterior, le llena la cámara anterior, le bloquea la salida de acuoso y entonces el humor y el acuoso pega para atrás, y entre más pega para atrás el acuoso, más le empuja el silicón para adelante. Esa se soluciona muy fácil con una paracentesis superior, drenando un poco de silicón y poniendo el paciente boca abajo. Pero esta paciente lo que tenía era el iris totalmente pegado a la córnea, o sea, se había hecho el bloqueo por detrás del iris y la cámara estaba totalmente borrada. Entonces, ¿qué le dijimos? La tenemos que llevar a cirugía, tenemos que sacar el silicón, tenemos que formar la cámara anterior y tal. No, yo no me puedo acostar boca arriba, no tolero, se ahoga, se asfixia, está en muy mal estado general, está con la colostomía ahí vivita, entonces uno meterse a hacer un procedimiento en cirugía, pues por ahí ya comienza la gente a protestar en cirugía. Entonces, ¿qué hacíamos con una señora con 50 de presión, dolor intenso? Lo único que me ocurrió fue eso, pues intentemos a ver. La punción fue una punción distinta a la que uno hace cuando quiere drenar silicón de la cámara anterior, porque cuando uno quiere drenar silicón, uno entra con la cuchilla vertical desde arriba y deprime el labio posterior y sale silicón. Aquí tocó entrar y atravesar el iris y lo que salió fue líquido y silicón, poquito silicón, más que todo líquido, lo que le mostraba a uno pues que el silicón había bloqueado, pero después el líquido se estaba acumulando en el espacio retroiridiano. Después de hacer eso, ya pude con una aguja, empujando con la aguja el iris hacia atrás, reformar la cámara anterior como vieron. Pero ¿qué pasa con esta señora? Vuelve y se acuesta boca arriba buena parte del tiempo y volvió otra vez bloqueada. Volvimos a hacer la maniobra y ahora ya le dijimos, no, pues definitivamente sí es para cirugía, ¿sí? Tiene que ir a cirugía. Entonces creo que mañana o pasado mañana se va a poder operar, sacarle el silicón, reformarle la cámara, y ahí tiene uno que tomar la determinación. Si ese iris ha estado muy pegado adelante, probablemente toque hacer una iridectomía en sector y una iridotracción. Bueno, es para mostrarles hasta dónde le puede enredar a uno la vida en forma pues impredecible. ¿Sí? Doc, una pregunta. Soy Denise, es que estoy en el celular de Ana. Pues no quería alargar más esto, pero ¿cómo es que es lo de la iridotracción que usted hace en estos casos? ¿Eso cómo funciona? Sí, cuando uno decide combinar una filtrante porque piensa que ya el ángulo está dañado, y esa podría ser una decisión, digamos, razonable en este caso. Entonces es una filtrante con una base ancha, con digamos 6 milímetros. Entonces hace uno la incisión, entra a cámara anterior, el iris se le va a herniar, ¿sí?
Después de haber sacado silicón, después de haber intentado reformar la cámara, pero ve que ese iris sigue muy floppy, con mucha tendencia a pegarse anteriormente. Entonces, hacer la incisión, el iris se te hernia, lo coges y haces una iridectomía en sector grande, amplia, pues. Y luego, con sutura de McCannell o con agujitas puede ser de nylon o de prolene, pues uno coge esos bordes del iris, esos dos pedazos de iris que quedan, y le pasa una sutura y los une, y eso crea una iridotracción. El otro método, utilizando también suturas de McCannell o agujas rectas, combinado con pinzas, es hacer como una especie de surgé alrededor del iris, que lo ha mostrado este hombre, Ike Admet, ¿no? Pasar un hilo alrededor del iris, pero entonces vas a dejar una pupila muy cerrada. Es otra forma de crear iridotracción. A mí me gusta más esta, que la pupila no queda tan grande porque queda una iridectomía sector grandota, o sea, posibilidad de bloqueo no vuelve a haber. Y eso lo he hecho cuando ha habido pacientes pues, con cámaras persistentemente borradas. Eso los colegas de segmento anterior lo quieren llamar, es que misdirección del humor acuoso, maldirección del humor acuoso, a veces hasta glaucoma maligno. Y usted ha quitado todo. No hay vítreo, no hay cristalino, no hay nada, y el iris se le sigue, no hay silicón, no hay gas, no hay nada, y el iris se le sigue viniendo y se le pega para adelante. Entonces, para mí es obvio que eso no es ni maldirección, ni glaucoma maligno, ni nada, sino un iris floppy, un iris que está laxo y que se pega para adelante, y que si ya se pegó, por los mecanismos anteriores, él se sigue pegando, así usted haya quitado todo. Entonces, hasta que no le hace una iridotracción, esa cámara no se forma. Puede que sea el caso de esta señora, o puede que al quitar el silicón y reformar la cámara ahí en cirugía, uno dice, bueno, este iris tiene cara de que se va a quedar ahí. Entonces, pero aún así está la cuestión de cuánto daño alcanzó a ver en el trabéculo, ¿no? Debería combinarle algo más, filtrante, endociclofoto, alguna otra cosa. Bueno. Que Listo. Silvia se le fue la luz donde está y está corriendo a un café de internet a No, conectarse. Doc, ya me pude conectar. Sí, no, sí. Bueno. Ya me pude conectar. Bueno. Gracias, doctora. Silvia tiene que nombrar un vicepresidente entonces también. Ok, sigamos. Bueno, buenas noches. El caso que les traigo para hoy es una hipertensión endocrinal idiopática con papilema secundario. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. Entonces, fue una paciente vista el día de ayer, vino para control, era una paciente de 35 años que tenía síntomas de oscurecimiento visuales transitorios. Ella decía que tal cual se le apagaba la luz y se le volvía a prender, pero en los ojos, y fosfenos de un mes de evolución. En la consulta previa, 2 semanas antes de ayer, se había detectado papilema, por lo que se había dejado manejo con acetazolamida, y desde entonces refería a mejoría parcial de los síntomas y disestesias ocasionales asociada a la acetazolamida. Como antecedentes patológicos, era una paciente con sobrepeso, tiene una hipertensión endocrinal confirmada con punción lumbar ya de 2 años de evolución, con otros estudios de extensión normales. En oftalmológicos, pues ya había tenido episodios de papilema previo a la patología, y farmacológicos estaba con acetazolamida, estaba con 4 tabletas en el día. Estas son las imágenes ilustrativas que trae respecto a los reportes que ella nos trajo a la valoración de ayer. Nos trajo una resonancia y una angioresonancia que se le habían solicitado previamente. La resonancia era de octubre del año pasado y la angioresonancia se había solicitado 2 semanas previas. Lo único que mencionaba la resonancia era que la paciente tenía un aracnoidocele celar y un aplanamiento escleral posterior, ambos hallazgos relacionados con la presencia de hipertensión endocrinal idiopática, que no afectan, digamos, el pronóstico de la enfermedad, pero se tienen que ver radiológicamente en su relación, y trae una angioresonancia donde no tenía zonas estenóticas o no había trombosis de senos venosos. La justificación de haberle pedido la angioresonancia a la paciente es que ya era su tercer episodio de papilema desde que se le diagnosticó la hipertensión endocrinal idiopática, y pues no tenía este examen que permite ver trombosis de senos venosos, que es un diferencial muy importante. Ya, acláranos, ese quiste del aracnoides es por la hipertensión endocraniana, entonces la aracnoides se mete en la silla. Exacto, Comprime
Teóricamente lo que se dice es que no, el quiste no comprime, sino que la hipertensión endocrinal idiopática genera un flujo, digamos, muy fuerte a través de donde está la silla turca, y asimismo ese flujo se mete en una de las trabeculaciones que están alrededor de la silla turca y genera ese aracnoidocele. No genera... Pero se ve un quistezote, pues una sillota turca vacía. Este es como el hallazgo general, pero digamos que en la discusión con la doctora Bautista nos dijo que aunque se encuentra el hallazgo, muy rara vez o genera síntomas visuales o genera fenómenos compresivos o genera alteraciones endocrinológicas, pues por la relación con la pituitaria. Entonces, sí, a mí también me pareció como un poco llamativo, pero ya, pues digamos que pues, cogimos esta imagen y ella me dijo, yo he visto pacientes así y normalmente tienen el hallazgo, pero no se operan, no se va por neurocirugía o no se operan o no se hace ninguna intervención adicional. Es como, se reporta como hallazgo relacionado a papiledema y a hipertensión endocraniana. Entonces a mí también me llamó la atención, pero no se hace absolutamente nada si no tiene ningún fenómeno compresivo relacionado. Bueno, en la valoración entonces de ayer tenía una agudeza visual en el derecho de 25, perdón, que corregía 20-20 con pinhole, y en el izquierdo de 20-30 que corregía 20-25. Unijara y campimetría normal, las pupilas también estaban normales, movimientos oculares y presión intraocular normal. Y en el fondo de ojos, todas las imágenes que alcanzamos a tomar, vamos a fijarnos en este era el ojo derecho de la paciente. Aquí para denotar, y lo que les quería señalar era este cambio de la trayectoria del vaso sanguíneo cuando está emergiendo, pues está saliendo del disco óptico, este cambio brusco de la vasculatura y que los bordes se ven borrados de forma general. No habían hemorragias peripapilares, pero pues había un borramiento difuso y un edema difuso del disco. Y en el ojito izquierdo, que estaba un poco menos comprometido, ya estaba en resolución. Aquí ya, pues de forma llamativa es que teníamos una pérdida del reborde del disco y se veía un disco difuso, pero en forma de C. Y esta es en la clasificación de la graduación de papiledema, esta es una clasificación grado 1 y esta es una clasificación grado 2, donde la grado 1 se respeta el borde temporal del disco y en la grado 2 todos los bordes están comprometidos. En el grado 3 y grado 4 no hay visualización de los vasos, hay un oscurecimiento parcial de los vasos en el grado 3 y en el grado 4 hay un oscurecimiento total de los vasos sanguíneos. Esta paciente, cuando, según lo que me dijo la doctora Bautista la primera vez que se valoró, tenía ambos discos en grado 3, ahora este era el control 2 semanas después de la acetazolamida. Con los hallazgos que encontramos ayer en los discos ópticos y pues con el papilema en resolución, se considera una paciente con papilema secundario de hipertensión endocraniana idiopática, ya que la resonancia, aparte de los hallazgos que les mencioné, estaba normal, la angioresonancia también estaba normal, descartaba trombosis de senos venoso y estaba en resolución en manejo con acetazolamida 4 tabletas diarias. Con la evolución y los efectos adversos, porque la paciente decía que tenía disestesias, se le bajó la dosis a una tableta 3 veces en el día, se le solicitó un campo visual de control y se insistió en la necesidad de pérdida de peso y seguimiento por nutricionista y se citó a la paciente en un mes. En la discusión de esta paciente la quise traer en particular porque, uno, pues para recordar el concepto de la hipertensión endocraniana idiopática, que es un aumento de la presión endocraniana que depende del flujo de líquido cefalorraquídeo, de la hipertensión arterial sistémica y de la presión intraocular, que no tiene causa secundaria y digamos que su fisiopatología no se ha dilucidado 100%, pero se cree que hay un defecto en las granulaciones aracnoideas y en el drenaje venoso del cerebro. Los síntomas de los pacientes normalmente incluyen oscurecimiento visuales transitorios, cefalea, tinnitus, parencias del sexto, fosfenos, pero agudamente, y esto es importante frente a los diagnósticos diferenciales, el compromiso de la agudeza visual es poco o no es evidente en la valoración. La paciente tenía una agudeza visual de 20-30 y 20-25. Es mucho más frecuente en mujeres de 20 a 50 años, pero si la paciente está en este rango de 20 a 50 años y además tiene sobrepeso, pasa de tener una incidencia de 3.5 a tener una incidencia de 19 pacientes por 100.000 mujeres. Los diferenciales al descartar incluyen obstrucciones del drenaje venoso por algún tumor, alteración en las granulaciones aracnoideas, desórdenes endocrinos o nutricionales, sobre todo hipervitaminosis A,
o malformaciones arteriovenosas, que aquí también se justifica la pedida de la angioresonancia en una paciente con episodios recurrentes. El comportamiento de la enfermedad es impredecible. El compromiso visual sobre todo ocurre cuando los episodios son recurrentes e inicia con las fibras del campo periférico. Y los patrones en los campos visuales, cuando hay daño de las fibras, da patrones de pérdida periférica y es por daño del disco directamente. El tratamiento puede ser múltiple, normalmente se inicia con inhibidores de la anhidrasa carbónica, el más estudiado es la cetazolamida y el topiramato, que también tiene una función de inhibir la anhidrasa carbónica. Las dosis es de 1 a 2 gramos inicialmente, se pueden llegar hasta 4 gramos diariamente. En algunos pacientes se ha utilizado furosemida. Y otro aspecto muy importante a recordar es que la pérdida de peso es fundamental en estos pacientes y se ha encontrado en los diferentes estudios que hasta una pérdida de peso solo del 10% del peso total, que bueno, es una pérdida considerable, pero es alcanzable, tiene unos resultados comparables con el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica. Algunos pacientes requieren cirugías cuando el papiledema es incontrolable y cuando ya hay daño de las fibras nerviosas. Este es un esquema más o menos ilustrativo de cómo evoluciona el campo visual a través de los diferentes grados de papiledema y el tiempo de evolución con episodios recurrentes. Lo que genera inicialmente es un aumento de la mancha ciega y defectos sobre todo del campo nasal. Después empieza a generar unos defectos arcuados como si fuera patología glaucomatosa, entonces es difícil diferenciarlos y obviamente no se ve el disco. Y finalmente se comprometen las fibras periféricas en 360 grados, respetando solo la parte del campo visual central. Y así, para traerles otro esquema así muy general, a todos los pacientes deberíamos recomendarles pérdida del peso del 10%, bajar el consumo de sodio, que también se ha visto como una buena intervención, de ahí pasar a utilizar acetazolamida. Si con la acetazolamida no mejoramos, o ya pensar en procedimientos quirúrgicos. Y si después de procedimientos quirúrgicos y que todos estos medicamentos y estas intervenciones se hayan hecho, el paciente no mejora, se puede pensar en hacer estudios de sueño y monitorizar la presión arterial en 24 horas, porque hay episodios de hipotensión que se han demostrado que afectan y aumentan el compromiso de estas fibras del nervio, y que cuando el paciente tiene apnea del sueño documentada y no tratada, los pacientes con papiledema no mejoran. Y ese es el caso que les traía para hoy. Sebastián, ese caso me recordó un caso que yo tuve como residente muy parecido, y en esa época se hizo diagnóstico de pseudotumor. ¿No pensaron en eso? Doc, es que el pseudotumor cerebri es un término previo. ¿Es un diagnóstico diferencial? Es un término previo para la hipertensión endocraniana idiopática. Es un término que hace más o menos 14 años se ha cambiado y ya la terminología adecuada es la hipertensión endocraniana idiopática, porque cuando se habla de pseudotumor se habla de que se está asumiendo que hay algo que está generando esta hipertensión endocraniana. Pero en la evaluación de estos pacientes, cuando se utilizaba esa terminología, se encontró que hay pacientes que idiopáticamente tienen aumento de esta hipertensión. Entonces se cambió la terminología de pseudotumor cerebri a hipertensión endocraniana idiopática. Entonces ya es como un cambio de términos, pero es el mismo diagnóstico. Muchas gracias. No sabía que estaba desactualizado en el término. Listo, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Sebas. Continuamos con Natalia. Buenas noches. Bueno, el caso que les voy a presentar hoy es una paciente con un trauma ocular. Entonces es una paciente femenina de 58 años que asiste al servicio de urgencias el 16 de febrero por un cuadro que inicia ese mismo día a las 9 de la mañana, consistente en un trauma contundente en hemicara y órbita izquierda posterior a caídas de su propia altura sobre una rama, con una laceración en párpado inferior, y posteriormente presenta dolor y visión borrosa en el ojo izquierdo. Tiene antecedentes oftalmológicos de estrabismo del ojo izquierdo y hepatológicos de COVID en diciembre del 2020, con secuelas de polineuropatía post-COVID y diabetes mellitus tipo 2.
farmacológico se encontraba con atorvastatina, sinalgen, pregabalina y dapagliflozina. La paciente llega con una agudeza visual por el ojo derecho de 20-40 y por el ojo izquierdo de cuentadedos. Al balance muscular tenía una exotropia izquierda y a la motilidad tenía una limitación para la aducción y para la elevación. En la biomioscopía tenía el ojo derecho sin alteraciones, la pupila tenía un reflejo, el del ojo derecho, un reflejo directo presente y un consensual ausente, y en el ojo izquierdo, como podemos ver acá en la imagen, tenía un edema y una equimosis en tanto el párpado superior como inferior severo, tenía una laceración lineal en el párpado inferior en porción lateral de aproximadamente 10 milímetros y tenía ptosis palpebral total. Una córnea transparente, una cámara formada sin células, tenía una pupila con una midriasis media fija, un reflejo directo con leve respuesta al estímulo y un consensual ausente. Tenía una presión de 10 en ambos ojitos y un fondo de ojo con una excavación de 0.3 por 0.3, una retina aplicada, máculas sin alteraciones y los vasos retinales normales. Acá en este video podemos ver cómo hay una limitación para la elevación y para la aducción. El resto de los movimientos oculares se encontraban conservados. Y en esta podemos ver la pupila en una midriasis media fija. Y en este video cómo tenía un reflejo directo con leve, muy leve estímulo de luz y un consensual que definitivamente estaba abolido. Se dejó como un paciente con un trauma ocular contundente en ojo izquierdo, con equimosis y edema palpebral secundario, y se dejó con diagnósticos de trauma contuso ojo izquierdo, una herida de párpado inferior izquierdo, una exotropia del ojo izquierdo, un exoftalmos del ojo izquierdo y una neuropatía óptica traumática a descartar. La conducta fue remitirla con el doctor Quintero para una sutura de herida profunda en el párpado inferior izquierdo y solicitar un TAC de órbitas con medio contraste para descartar presencia de fracturas y de cuerpos extraños en órbita, dado que se lastimó fue con una rama. La paciente asiste nuevamente al servicio el 27 de febrero con resultados del TAC. Reportaba un edema de tejidos blandos periorbitarios izquierdos con una alteración en la densidad de la grasa intraconal en la órbita, compromiso de la grasa perióptica y engrosamientos de los músculos recto superior, interno e inferior y una proptosis secundaria. En ese momento tenía la misma agudeza visual por el ojo derecho y por el ojo izquierdo cuenta 2 que corregía a 20-200 con pinhole. Se valoró en ese momento conjuntamente el doctor Lozano con el doctor Quintero y se decide iniciar manejo antibiótico con oxacilina y clindamicina parenteral, manejo en conjunto con infectología y ante los signos que tenía la paciente, la proptosis, la limitación para la motilidad ocular, la oftalmoplejía, se solicitó una resonancia magnética control de órbitas pensando en que posiblemente tuviera una trombosis del seno cavernoso. Posteriormente, el 4 de marzo, asiste la paciente con el reporte de la resonancia que reportaba una proptosis izquierda con compromiso del recto superior y medial, 5 lecciones y cambios inflamatorios en el apex orbitario. Se dejó con una impresión diagnóstica de una celulitis preseptal y definitivamente descartaron que no tenía una trombosis del seno cavernoso. Se decidió continuar con el tratamiento antibiótico intravenoso por 20 días y ya después considerar continuar vía oral el antibiótico y se dejó control en un mes. Acá hoy con el doctor Quintero nos comunicamos con la paciente porque ya tiene más o menos la cita en 10 días y le pedimos que nos enviara unas fotos. Estas son las fotos que se tomó el día de hoy. Como vemos, pues ya no está la inflamación, quedó fue con la tosis secundaria que se le explicó que a partir de los 6 meses ya esta tosis tendría que resolver, pero de resto pues ya la paciente refiere mejoría de todos sus síntomas. Y como aprendizajes, entonces es importante realizar una imagen diagnóstica que nos ayude a aclarecer la conducta. En este caso, como se trataba de un trauma contundente con una rama, se debió solicitar y se solicitó un TAC para descartar presencia de fracturas, atrapamiento de músculos o presencia de cuerpos extraños en órbita.
tener en cuenta los signos y síntomas del síndrome del seno cavernoso, ya que, como les dije, pues la paciente contaba con alguno de estos, como eran la proptosis, el edema palpebral, la oftalmoplejía. Sin embargo, pues con la resonancia se le pudo descartar que no tuviera. Realizar un seguimiento adecuado del paciente por el riesgo de la neuropatía óptica traumática. Y acá pues una imagen con las diferencias para poder diferenciar una celulitis preseptal de una celulitis orbitaria, porque hay que tener en cuenta que la paciente sí tenía varios síntomas de la celulitis orbitaria, sin embargo, pues con la resonancia se pudo descartar. Y ya. Sí, esto le muestra que a veces los signos pues, de diagnóstico se pueden confundir. Cuando usted tiene un trauma fuerte en la órbita, hemorragias intramusculares, infiltración de la órbita, mucha inflamación, pues uno puede pasar un periodo de tiempo en donde no sabe, aquí hay infección, aquí hay cuerpo extraño, intraorbitario, aquí se está generando una complicación vascular como una trombosis del seno cavernoso, y a veces hay que cubrirse, pues hay que escopetear y cubrir las posibilidades. En la medida en que van saliendo los exámenes, pues uno va aclarando. Yo tengo una observación y pues es más una autocrítica porque todos lo hacemos. Cuando hacemos diagnósticos y hay varios hallazgos, a cada hallazgo le clavamos un diagnóstico distinto, yo creo que eso no lo deberíamos hacer. El diagnóstico debería ser trauma contuso de globo y órbita con exotropia, esto, lo otro, hemorragia, exoftalmos. Pero se los digo porque todo el día tenemos los líos de que hacemos los estudios retrospectivos y nos salen cantidades de pacientes y se vuelve un trabajo muy duro encontrar los pacientes que uno está buscando, y es porque no hacemos los diagnósticos bien hechos. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Es un trauma contuso, ¿sí? Y así debe quedar clasificada. Y que tiene todas estas cosas, todos estos hallazgos, ¿sí? Pero el diagnóstico debería ser uno y no hacer unos 5 o 6 diagnósticos según los hallazgos que va encontrando, porque eso después confunde mucho. Listo, sí, señor. Okay. Gracias, doctor. Gracias. Yo tenía una duda como con respecto al caso que me llama la atención. ¿No podría considerarse de pronto un tercer par incompleto? Pues porque tenía exotropia, latosis, no sé. O sea, sé que digamos la resonancia y el TAC mostró que también tenía alteración de los músculos, pero no se consideró de pronto como que fuera traumático. Sí, yo sí creo que es válido considerarlo, pero cuando vos tenés los músculos infiltrados con hemorragia, sangre en la órbita, pues sabes que hay limitación de ciertos músculos, pero que puede estar comprometido el tercer par, pues también. Y ahí está la señora con tosis todavía y de pronto con un poco de exotropia, entonces pues es muy posible que haya también compromiso del nervio, pues, como consecuencia del trauma. Lo que pasa es que a la hora, pues, de decidir el manejo, pues, no es muy distinto. Sí, sí, señor. Gracias, Natalia. Continuamos con Caterina Perea. Buenas noches. Bueno, el caso de hoy lo titulé Catarata traumática. El motivo de consulta de la paciente es vengo al seguimiento, la enfermedad actual, una paciente femenina de 32 años, quien acude a control por un antecedente de catarata traumática. Ella refiere la última valoración hace un año y refiere disminución de su agudeza visual, refiere que desea operarse y que la catarata del ojo izquierdo se le pasó al otro ojo. Ella es usuaria de gafas y usa la Grisel a diario. Como antecedentes, pues el antecedente, un trauma contundente con una pelota de tenis sobre el ojo izquierdo a los 7 años. Al examen ocular, estos son los hallazgos, tiene una agudeza visual, su ojo derecho sin corrección es 20/25 con pinhole corrige a 20/20, su ojo izquierdo es 20/30 con pinhole 20/25 y con su corrección alcanza el 20/20 con ambos ojos.
a la biomicroscopía, en su ojo derecho tiene tatuaje en párpado superior, conjuntiva tranquila, la córnea es transparente, y lo positivo es que tiene una opacidad en el cristalino como en la región superior de aproximadamente unos 3 por 3 milímetros. El ojo izquierdo, aparte del tatuaje en párpado superior, el resto es normal. Una presión intraocular de 12 para ambos ojos y un fondo de ojo normal. A la biomicroscopía, esta es la bio de su ojo derecho, aquí ya estaba dilatada la paciente, podemos ver la catarata, digamos que un poquito pues, superior al eje visual, y esta es la biomicroscopía de su ojo izquierdo, tenía un cristalino transparente. Bueno, acá me voy a, perdón, me salté una diapositiva. Entonces, en cuanto a los diagnósticos, la paciente entonces tiene una catarata traumática en su ojo izquierdo, el trastorno de la refracción. Entonces, al examen ocular, la paciente tiene una agudeza visual conservada, a pesar de que ella dice que no ve bien. Se le explica esto a la paciente, se le explica las complicaciones quirúrgicas que puede tener y la paciente entiende. La paciente, desde que ingresa, es muy clara en decir que ella no ve bien y que ya la valoran cada 3 meses y que hace un año no la habían valorado. La paciente es muy como insistente en el hecho de que a ella le dijeron que en la siguiente consulta ya le iban a dar órdenes para cirugía. Entonces, pues hablé con la paciente, me senté, le expliqué, hicimos la agudeza visual sin corrección, con sus lentes también, con sus gafas, hicimos también tinción de fluoresceína, o sea, le hice el examen completo, a la dilatación también el examen completo, y finalmente pues le expliqué como todo el contexto de la catarata, que es desde los 7 años, la paciente ahora tiene 32 años. Ella me mostró una historia clínica previa, la historia clínica la verdad no es muy bien detallada, el único pone como el hallazgo positivo, la catarata y control en 3 meses, y le formulan la grisel. La paciente no le encuentro yo disfunción de glándulas de meibomio, no le encuentro ninguna como alteración como para que esté utilizando la grisel, entonces la paciente sí es como bastante insistente en su proceso de cirugía. Sin embargo, pues después de explicarle todo a la paciente, pues me agradece, me dice que pues se hizo como un adecuado examen, que según ella pues nunca la habían examinado tan bien porque pues tenía tiempo y pues se le logró hacer todo, y que pues me agradeció por la explicación y le expliqué que ya no tenían que verla cada 3 meses ni la formulación de la grisel era necesaria porque la verdad tenía unos ojos pues sanos aparte de la catarata. En cuanto a los aprendizajes, entonces, explicarle claramente al paciente por qué se toma una conducta. De hecho, pues nosotros habíamos hablado esto con el doctor Castro en la consulta pasada y me pareció difícil enfrentarme a esta situación porque la paciente ya venía con el pensamiento de que ya le iban a dar órdenes para cirugía y le iban a operar la catarata a pesar de que tiene una visión 20/20. No sé si ella notaba o de pronto diciendo que estaba viendo mal y después con el examen se dio cuenta que estaba viendo bien, pero también como para justificarlo para que la operaran, es difícil cambiarle como el concepto de tratamiento que ya viene la paciente y que ya le habían dicho que le iban a hacer. Explicarle las complicaciones muy claramente, ya que allá no le habían explicado las complicaciones de una cirugía de catarata pues a tan temprana edad, y pues las consecuencias que esto podría tener. Y pues obviamente que explicarle que lo que se busca es conservarle su visión y ella tiene una visión muy buena en el momento, y también que ella aclare dudas porque tenía muchas dudas acerca de la cirugía, de la catarata, de qué era todo lo que estaba sucediendo, y un adecuado diligenciamiento de la historia clínica, ya que ella pues tenía las historias clínicas previas y eran unas historias de una hoja medio renglón, lo que se le manda y ya, y ella decía que no, el médico me atiende en 5 minutos y me despacha. Entonces nuevamente pues como recalcarle y explicarle bien a la paciente para que ella tenga eso claro en caso de tomar una decisión. Solamente para traerlo, la clasificación, pues no hay una clasificación estandarizada de la morfología de las cataratas. Esta depende pues de la naturaleza del trauma y pues del tiempo que ha sucedido. Entonces, esta clasificación es del 2011, que se clasificaba en total cuando no existe cristalino transparente. La blanca es que la cápsula anterior está rota y hay material cortical en la cámara anterior. La membranosa, que esto hubiera sucedido como en el momento de su trauma, donde las ambas
ambas cápsulas se fusionan sin material cortical y pues se forma la membrana y la que se describe como el rosetón, que sería como la clasificación en la que ella encajaría en este contexto, que es frecuente después de un traumatismo contuso y generalmente no avanza. Ella también, pues, como leí al principio, ya dijo que ya esa catarata se le había pasado para el otro ojo. Entonces, pues, explicarle bien a los pacientes esta situación. Muchas gracias. Muy bueno traer casos así para que caigan en cuenta que no todo tiene pues, que ser pues el caso extraordinario, el gran signo, el gran diagnóstico, sino que a veces son situaciones pues muy comunes de la vida diaria en donde lo único que hay que hacer es hablar con el paciente, ¿sí? Yo en una época me clasifiqué como chicharronólogo porque recibía muchos chicharrones, muchos casos complicados y me le medía a tratar de arreglarlos. Y ahora me clasifico más como cuentista o cuentólogo, ¿sí? Es mucha gente que viene a pedir segunda opinión o que viene desconcertada por un concepto que les dieron. Y lo único que hay que hacer es sentarse, hablar con el paciente, explicarle, asegurarse que el paciente entiende lo que le está pasando. Y la gente muchas veces sale agradecidísima con eso. No hizo nada sino hablar, ¿sí? Pararle bolas a la preocupación del paciente y hablar. Y muchos colegas se olvidan de eso, ¿no? Están metidos en la molienda de producir y producir y ver pacientes uno detrás de otro y se olvidan que hablar con el paciente pues es un componente muy importante del tratamiento. De manera que muy buen caso. Gracias, doctor. Muchas gracias, Kate. Ahora yo continúo con mi caso y lo titulé Hallazgos anormales del campo visual. No todo es glaucoma. Este paciente lo vi con el doctor Alfonso Mendoza. Se trata de una paciente femenina de 56 años. Ella es remitida a valoración a glaucoma por diagnóstico de un glaucoma desde hace 10 años. Refería en ese momento punzadas, lagrimeo en ambos ojos, mayor en el ojo derecho y venía en tratamiento desde hace 10 años con latanoprost una vez al día en ambos ojos y con brimonidina cada 12 horas en ambos ojos. Antecedentes patológicos, ella es hipertensa, tiene dislipidemia, hipotiroidismo, migraña. Farmacológicos está con levotiroxina, con atorvastatina, con asa, hidroclorotiazida, losartán, además pues, de los antiglaucomatosos, alergias negativo y negaba antecedentes familiares de glaucoma. En el examen oftalmológico, agudeza visual con corrección de 20-25 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 20-30 que llega a 20-25 con pinhole. La biomicroscopía, no había pues ningún hallazgo así significativo, solamente un BUT de 5 segundos, un BUT corto, de resto pues y un cristalino pues con una opacidad incipiente. Y en el fondo de ojo, el disco se veía rosado en ambos ojos, de bordes definidos, con una excavación sí de 0,7 por 0,7, pero los vasos estaban sanos, no había hemorragias, no habían escotaduras, la mácula estaba sana y la retina estaba aplicada en ambos ojos. Tonometría, se le toma la pio, estaba en 10 en ambos ojos y se le había aplicado la brimonidina a las 7 de la mañana ese día y el latanoprost el día previo a las 8 de la noche. Gonoscopia, ángulo grado 3, un ángulo abierto por 360 grados y con iris con una configuración en meseta. Ese día ella traía el resultado del último campo visual que le habían solicitado para que el glaucoma pues se lo valoráramos y también tenía un OCT, una tomografía de nervios ópticos. Aquí les muestro como el resultado del campo visual y ahorita les voy a mostrar el examen como tal ya completo, que decía que en ambos ojos era fuera de límites normales, con una desviación media de menos 6 en el ojo derecho, con una P de menor a 0,5 y una desviación media en el ojo izquierdo de menos 5,56 con una P de 0,5 y con una desviación promedio de 9,9
con una P menor a 0.5 y también en el ojo izquierdo de 9.30 con una P de 0.5. Si solamente notamos pues como los resultados, pues vemos que pues, es un campo visual que es totalmente pues fuera de límites de lo normal. Este es el OCT que traía la paciente. La señal es de 9/10 en el ojo derecho, en el izquierdo de 7/10, con buena señal. El promedio de capas de fibras nerviosas en el ojo derecho es de 111 y en el ojo izquierdo de 108. Y la simetría es del 92%, con un disco de 2.53 y 2.55. Aquí podemos ver pues como el grosor del anillo neuroretinal, que está muy bien, el grosor de las capas de las fibras nerviosas, que también está dentro de parámetros normales, es un OCT que está pues normal en ambos ojos. Y este es el campo visual que traía la paciente, el último campo visual que era del 2020, del año pasado. Entonces aquí es un campo visual que tiene, bueno, está un poquito borroso, pero pues es un campo visual que es confiable, lo tomaron con su optometría. Y en el campo visual, en el gráfico de escala de grises podemos encontrar que hay un escotoma como arqueado inferior, pero que respeta completamente el eje vertical. Igual en el ojo derecho, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y pues ya vimos los parámetros que los nombré anteriormente, que pues nos nombra que está pues fuera de límites normales, lo nombran. La paciente traía todos sus campos visuales desde el momento del diagnóstico, entonces los revisamos todos y vemos que en realidad pues no ha cambiado. En julio 15 del 2011, igual su escotoma que respetaba claramente el eje vertical, en el 2014 igualito y en el 2016 también, y ella seguía pues con su diagnóstico de glaucoma, la habían visto, ya había pasado por diferentes oftalmólogos y le realizaron una iridotomía periférica y seguía pues con sus medicamentos. Con los medicamentos dijeron que tenía una presión normal, por lo que seguía pues en controles. Entonces, como en resumidas cuentas, es una paciente que se encontraba en manejo por glaucoma, manejo por análogo de la prostaglandina y alfa agonista en ambos ojos. En el momento se encontraba con PIO normal, estaba en 10, campos visuales, y se compara con previos, con escotoma inferior que respetaba el eje vertical, OCT normal, por lo que en la consulta en glaucoma se le descarta una neuropatía óptica glaucomatosa y se sospecha una afección de las radiaciones ópticas, por lo que se solicita una resonancia cerebral contrastada y una valoración por neurocirugía y neurooftalmología. Acá se suspendió las gotas antihipertensivas y se cita control posterior a la valoración con neurooftalmología y neurocirugía. Ella vino al control y nos trajo, esta fue la resonancia. En la resonancia salió la glándula hipófisis de tamaño y morfología normal, pero se evidenciaba una lesión focal de aspecto posterolateral derecho de la adenohipófisis con una desviación del infundíbulo hacia la izquierda, la cual se comporta hiperintensa en la secuencia T2 e hipointensa en la secuencia T1, lo cual ellos como que sugieren también hacerle como un protocolo de silla turca. Pero también el neuroradiólogo vio algo ahí sospechoso, no lo anota y le solicita una angioresonancia. En la angioresonancia se encuentra un aneurisma de la arteria cerebral media en espejo, pues decía que medía 2 milímetros, por lo que es llevada la paciente a una oclusión del aneurisma en un primer tiempo y en un segundo tiempo una embolización con stent de diversión de flujo. Entonces, ¿qué aprendizaje me deja este caso? Es importante realizar pues un adecuado, lo que ya hemos dicho, un adecuado examen físico y pues para clínico completo pues con los exámenes pues pertinentes de cada caso. Si la paciente es nueva y ya la habían venido viendo en otros hospitales, en otros centros, solicitar la historia clínica antigua y pues realizar, confirmar o descartar un diagnóstico pues según el criterio médico basado en los hallazgos encontrados. La interpretación clínica de los campos visuales en busca pues del déficit. Ay, ¿qué pasó? Se me fue la pantalla un segundito.
ya, en busca de en la interpretación clínica del campo visual, en busca del déficit de tipo glaucomatoso. Frecuentemente se presenta a inicio de la afectación, que es lo que vamos a encontrar: escalón nasal, escotomas paracentrales, escotomas arqueados, pero la afección del campo visual en el glaucoma respeta, acuérdense que lo va a respetar, es el meridiano o el rafe horizontal y no está limitado por el meridiano vertical. Aquí les traigo cómo son la disposición, la distribución de las fibras del nervio óptico y según pues cómo se afecte, pues las fibras van a afectar la forma y pues cómo lo vamos a encontrar en la presentación en los campos visuales. Podemos ver acá como la distribución y que es como de una forma como arqueando y se van introduciendo y van a respetar, aquí este es el rafe medio, respetan completamente el rafe medio. Por eso entonces los hallazgos que vamos a encontrar en la neuropatía glaucomatosa. Entonces estos son los principales hallazgos según la lesión. Si tenemos por ejemplo una lesión a nivel temporal, entonces que aquí pues está cerca a la mácula, vamos a encontrar entonces un escotoma central. Si vamos a tener una lesión a nivel temporal superior, vamos a encontrar entonces esto va a ser una lesión, lo vamos a encontrar en el campo visual, nasal e inferior. Y esto es lo que vamos a denominar un escalón nasal. Cuando es más cercano o cuando es más pequeño, a nivel nasal pues entonces lo vamos a encontrar como en la mancha ciega a nivel superior y esto es lo que se denomina un defecto en cuña. Y si lo vamos a encontrar una temporal inferior, pero pues que afecta pues todas estas fibras nerviosas, y entonces lo que vamos a encontrar es un defecto arqueado, arciforme, a nivel superior y por eso que pasa aquí el eje vertical. Entonces vemos que como los defectos pasan el rafe vertical, pero respetan sí, el rafe horizontal en todas las neuropatías ópticas glaucomatosas. Y eso es todo lo que les tengo por el día de hoy. Pues le salvaron la vida a esa paciente. Sí, señora. Con ese diagnóstico, porque ese aneurisma se ha podido reventar en cualquier momento y ella convencida de que tenía un glaucoma. Muy bueno, muy buen caso. Sí, señora, muchas gracias. Creo que está ahí el doctor Mendoza, quería comentar algo. No, pues insistir en eso porque son muchos los pacientes que llegan con tratamiento, lamentablemente, con historia de dolor ocular, primero, que el glaucoma es crónico, es asintomático, y son muchos los pacientes que llegan con unos hallazgos de campo visual que definitivamente no corresponden a los típicos como los acabas de mostrar. Entonces, ahí el OCT, pues el campo visual per se, que no muestra ningún cambio en el tiempo, con 3 medicamentos, con un disco de características normales, uno dice, no, ¿cómo así? Esto no puede ser glaucoma. Siempre es importante, obviamente, el fondo de ojo y el análisis del disco para uno sustentar o no un hallazgo en el campo visual, porque como tú lo dices, lo mencionaste ahí, la relación del disco, el examen de fondo de ojo y en el disco uno puede ya asumir dónde puede estar el defecto según la zona de adelgazamiento del nervio óptico. De tal manera que es muy bueno que hayas presentado este caso porque sí es fundamental, fue, como dice Pilar, trascendental el diagnóstico.